potrero, becerrero de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario, producción. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Hoy estamos de fiesta en esta emisión de Veracruz Agropecuario y es que es Día Internacional de los Bosques. Y bueno, en este año 2024 el lema justo para reflexionar en esta fecha es Bosques e Innovación, nuevas soluciones para un mundo mejor. Y bueno, a través de la tecnología es como podemos echar mano también para pues reforestar, para mitigar los daños de la deforestación y bueno, tener unos mejores bosques y ecosistemas. Saludo al ingeniero Becerra, Joaquín Becerra. Muy buena tarde, ingeniero. Pues un programa bastante diverso como todos los días y bueno, para ello nos acompañan investigadores de la Universidad Veracruzana. Por supuesto, Héctor, Juan, recordar ese fondo musical nos recuerda rápido la cumbre de Tajín y recordar el Tajín significa recordar al árbol del palo volador, sí, que crece en selvas verdaderamente tropicales, espesas del territorio veracruzano. Por eso es que los árboles son bastante importantes para todos nosotros y como tú dijiste hace un momento, el Día Internacional de los Bosques nos hace pensar en ello. Investigadores precisamente de nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana, nos invitarán en esta ocasión a pensar primero cuidadosamente en las aves urbanas, en una ciudad neotropical como lo es Jalapa. Ya verá usted por qué la investigadora y también un joven estudiante nos platicará de estos hermosos cantos que ocurren en los bosques urbanos. Así es, ingeniero, y bueno, el doctor César Hernández Carvajal, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, pues nos hablará, nos compartirá todos estos estudios e investigaciones acerca de los bosques urbanos. Y en el consultorio agroambiental, amigos, les haremos un mini paseo didáctico, inclusive instructivo, mecánico, acerca de qué son esos bosques, para qué sirven, por qué están hechos, qué función tienen para usted. A propósito, ingeniero, de lo que usted mencionó al inicio, estos sonidos de la cumbre Tajín que ya inició en el municipio de Papantla, saludamos a nuestra compañera Isela Pacheco, quien se encuentra desde allá, desde la ciudad del trueno, haciendo también contenidos y bueno, pues cubriendo esta cumbre Tajín. Un saludo a Isela. Está disfrutando seguramente de ese clima cálido, tropical de las selvas y lógicamente ya en plena primavera, pues Isela, hay que aprovechar esos días y darse baños enormes de sol que prácticamente son una energía sanadora para el cuerpo, pero sobre todo para el alma. Exactamente, y bueno, pues qué mejor fecha justo ahora que ya inició la primavera y pues para conocer también temas relacionados con el sol, con la primavera y las condiciones del tiempo, nos enlazaremos a la Secretaría de Protección Civil con la meteoróloga Itzel López. Así que les vamos a invitar, amigos, para que se pongan cómodos, tomen papel y lápiz y aunque hace calor, jálese una tacita de café, si lo prefiere con hielo, sabe bastante rico, disfrute el programa. Vamos a continuación a tener una cápsula relacionada con el Día Internacional de los Bosques. Los bosques cubren 1/3 de la superficie terrestre y juegan un papel fundamental en la vida del planeta. Alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 pueblos indígenas, dependen de los bosques para sobrevivir. Les proporciona alimentos, medicinas, combustibles y abrigo. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. El Día Internacional de los Bosques se celebra el 21 de marzo para concientizarnos sobre la importancia de los bosques en la vida de las personas y del papel crucial que desempeñan en la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria.
Efectivamente, amigos, hablando de los bosques, hoy haremos un paseo, mini paseo, didáctico, innovador en torno a los bosques. Veremos o pensaremos cuidadosamente cómo estos nos ayudan durante todos los días del año. También pensaremos cuidadosamente de qué formas nos dan su agua, nos proporcionan oxígeno y veremos el papel trascendental que nosotros desempeñamos en esto. Recordar, como ya se señala en pantalla, hoy es el Día Internacional de los Bosques, pero también se celebra el Día Mundial Forestal, de acuerdo con el Congreso Forestal Mundial celebrado en Roma. Sobre la pregunta de qué es un bosque, qué es una selva, y sobre todo en qué está lo didáctico innovador, quiero decirle que algunas personas piensan que los bosques o las selvas son lugares inhóspitos, llenos de mosquitos, tábanos, anacondas gigantes inclusive. Algunos llegan a pensar que inclusive es el lugar donde debe vivir el chupacabras, yeti, el pie grande, etc. Pero quiero decirle esto, el término bosque representa un conjunto de árboles más ordenados, rectos, a veces de una sola especie. En el caso de la selva, que procede del término silva, de latín, significa como algo desordenado y representa diversas especies. Hay bejucos, enredaderas, lianas, epífitas. Sobre todo se asocia a la selva tropical, siempre lluviosa, con temperaturas de 27 a 29 grados. Y aquí estamos viendo la importancia de los bosques. Quiero que vean, por favor, que estos son héroes en la lucha contra el cambio climático. Es la solución más viable desde el punto de vista económico y de resultados, pero también son los seguros de vida de algunas familias, comunidades, ejidos, inclusive países. Entre más árboles sanos, madereros, preciosos tenga un país, lógicamente el Producto Interno Bruto impacta mucho más. Pero también son fábricas eficientes, perfectas de agua, las más preciosas que conocemos. Quiero decirle que en el caso del agua, nosotros no fabricamos ni una gota de agua, la ordeñan los bosques, digamos las vacas propiamente son las nubes y los árboles se encargan de hacer el ordeño. Pero un árbol de Pinus montesumae, sobre todo en las regiones de aquí del Cofre de Perote, anda captando más o menos 60 litros de agua por nubosidad por hora, lo que quiere decir que son eficientes. Pero note esto. El consumo promedio diario por persona aquí en México, amigos, es de 300 a 300 litros de agua por día. Pero si usted compara esto, el consumo diario por persona en Nigeria, en ese país que hay tanta escasez, son 10 litros de agua por día. Lo que quiere decir que mientras usted gasta 300 litros de agua para ahorrar y hacer maniobras, allá en Nigeria los habitantes tienen que batallar solamente con 10 litros al día. Esto representa, digamos, un desafío para los árboles. Entre menos árboles hay, lógicamente hay menos agua. Por otra parte, los árboles por especie no producen la misma cantidad de oxígeno. Quiero decirle que una persona en términos medios requiere 130 metros cúbicos de oxígeno al año, pero un árbol en vegetación exuberante, como en las selvas, un árbol produce 273 metros cúbicos de oxígeno al año. Sin embargo, en sitios áridos como en los desiertos, un enebro, un juníperos, un cupresos, apenas genera 6 metros cúbicos de oxígeno al año, lo que quiere decir que usted necesitaría entre 21 y 22 árboles para tener su propia cantidad de oxígeno. Y esta información, amigos, está fundamentada allá por el profesor John Raden, de la Universidad de Oregón. Usted puede consultar datos de estos acontecimientos y ver que el aire, el agua es vital. Entre los tipos familiares de bosque más que conocemos están el bosque de pino, que aparece ahí donde está la montaña, de pino a encino muchas veces. También está la vegetación alpina, o que llamamos vegetación de glaciares. A un lado aparece el bosque de cactus columnares o saguaros, que son tan preciosos y abundantes en el desierto de Sonora, en Chihuahua, Baja California. Y también esta imagen corresponde ahí a la reserva de la biosfera en Tehuacán, Cuicuatlán. Abajo aparece el bosque de taiga, o vegetación también boreal, que corresponde a las regiones más frías del hemisferio norte, fundamentalmente norte de Rusia, hacia la parte de Europa, Canadá, Alaska, los Estados Unidos. Y hay muchas especies como piceas, abetos, pinos, alerces también. Aquí un aspecto a un lado de la selva tropical amazónica, o también la selva llamada macrotérmica, por su cantidad de vegetación exuberante y temperaturas. Ahí abunda principalmente el jaguar, que es el felino más imponente de esas selvas. Está abajo la anaconda, este espécimen mide
mide 4.67 metros y fue capturado ahí en Bolivia. Y abajo, amigos, están los majestuosos bosques acuáticos y subacuáticos conformados fundamentalmente por manglares. Hay bosques fundamentalmente también de apompales, selvas inundables, anonales, palmares, incluso inundables permanentes. Y los bosques de mangle, como usted ya lo sabe, son nuestros bosques salados subacuáticos. Entre las cosas más raras que podemos encontrar en el planeta están estas rarezas que corresponden primero la imagen al bosque chino de Xianyeye, que está ubicado en la reserva o en un parque nacional de China. Es muy popular entre los turistas y de este se han tomado espectaculares para la película de Avatar. A un lado aparece el bosque de piedra en Madagascar. Es un bosque conformado fundamentalmente por afiladas peñas de caliza de unos 30 metros y acaban casi en punta. Solamente viven ahí o habitan ahí de manera muy feliz diversas especies de lemures y también camaleones. Ahora, amigos, quiero platicarles de algunas innovaciones tecnológicas modernas aplicadas a los bosques. Hay muchas, está el monitoreo satelital, está el sistema de información geográfica, pero quiero que vean las que aparecen en pantalla. Tecnologías de restauración forestal, donde se utiliza reforestación aérea desde avionetas o drones. Se lanzan, digamos, las semillas en los pellets. También se lanzan directamente plantas con un tipo de proyectil en tipo de punta que se lanza hacia el suelo y automáticamente planta o siembra la planta. A un lado también se ha utilizado la biotecnología, principalmente cultivos in vitro para favorecer los bosques, y en los mercados se pueden conseguir obtener inyecciones sistémicas para los árboles, que es una especie de endoterapia, donde a un árbol se le puede inyectar sus vitaminas, sus minerales, incluso algunas sustancias para combatir las plagas y enfermedades. Finalmente, decirles a todos ustedes, amigos, que tal vez, y solo tal vez, la innovación más bella y significativa que podemos compartir con los demás sea esta: cultivar el amor y el respeto y aprecio profundo por los bosques para lograr un mundo mejor, pero hacerlo principalmente para niños y niñas que esta tarde-noche nos están sintonizando. Pero continuaremos hablando más de la importancia de estos bosques, sobre todo urbanos. Ahora es momento de ir del otro lado al estudio con nuestros invitados. Continuamos. Oiga, qué interesantes datos nos comparte el ingeniero Joaquín Becerra en este consultorio agroambiental de los bosques. Y es que son todo un mundo, habitan, además de especies de flora y fauna, una gran cantidad también de microorganismos, y la importancia que tienen para la captación y producción del agua es vital, más en estos tiempos. Y bueno, pues para hablar más de los bosques, en este caso también de los urbanos, estamos ya con la presencia, y agradezco al doctor César Isidro Carvajal Hernández. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, para hablar de los bosques urbanos justo de la región de Jalapa, en esta ciudad llamada la Ciudad de las Flores. Doctor, muy buena tarde, bienvenido. Pues cuéntenos de esta investigación, de todos estos proyectos que realiza usted en la Universidad Veracruzana de los Bosques en Jalapa. Bien, pues muchas gracias. Estoy muy contento por estar aquí. Gracias por la invitación. Y sí, el proyecto que estamos realizando actualmente en la ciudad de Jalapa tiene que ver con muchos aspectos de los bosques que tenemos en la ciudad, que vale la pena decir que Jalapa es una ciudad verde, así la consideran algunos autores, porque nos damos cuenta los que vivimos aquí, estamos rodeados de camellones, de parques, pero también de bosques, ¿no? Todos ubicamos el icónico Cerro de Macuiltepec, sí, el Parque Natura y algunos otros bosques que tenemos en la periferia. Entonces, nuestro proyecto justamente trata de evaluar en qué condiciones están esos bosques que tenemos en la ciudad. Y lo que hemos estado encontrando desde la perspectiva de la vegetación es muy interesante, porque sabemos todos los servicios ambientales que nos brindan los bosques, como refugio de biodiversidad, secuestro de carbono, regulación del agua y regulación de los flujos hídricos, pero además desde la perspectiva de la vegetación en los bosques urbanos estamos observando que lo que tenemos acá, si bien
cumplen todos estos servicios, ya se encuentran en una dinámica diferente, ocasionada pues por la presión que nosotros como humanos ejercemos sobre estos bosques. Ahora, esto no demerita el hecho de tenerlos, al contrario, es muy bueno tenerlos, pero sí es interesante conocerlos y entenderlos como estos nuevos ecosistemas que ya tenemos. No podemos sacar a los humanos de los ambientes, mucho menos de las ciudades, y entonces hay que aprender a convivir con estos bosques y sus especies para poder desarrollar estrategias que nos permitan a mejorarlos y a entenderlos y a seguir nuestra convivencia que como humanos hemos tenido durante toda la historia, ¿no? A propósito, somos privilegiados porque trabajamos justo, emitimos esta señal de radio y televisión. Radio y Televisión de Veracruz se ubica en el Cerro de la Galaxia. Es un bosque mesófilo de montaña, ¿no? Un bosque de esta región que pues mantiene muchas especies de flora y fauna. Así lo vemos, escuchamos las aves, vemos también recientemente mamíferos como un coyote que también se hizo también ya muy famoso aquí en el cerro y ya también, digamos, se ha adaptado también, como dice usted, a estas condiciones de urbanización. Y es justo en esta zona donde están haciendo esta investigación, en la zona de Jalapa y Banderilla, muy cerca donde nos ubicamos o prácticamente en estos límites en los que estamos, y es donde también crece mucho la población. Es un área, en el caso del Cerro de la Galaxia, un área natural protegida, y esta declaratoria hace que se frene un poco, o se frene pues el crecimiento urbano, la invasión de estas áreas verdes con motivo de vivienda y el crecimiento poblacional, y bueno, todas las afectaciones que esto pudiera también tener. Pero cuéntenos acerca de esta zona que justo es donde nos encontramos ahora. Sí, es una buena anotación. Estamos aquí rodeados de un bosque que también hemos incluido en nuestro estudio y nos hemos encontrado la grata sorpresa de que nosotros estamos evaluando árboles, pero también plantas epífitas. Estas plantas epífitas, para quien no está muy relacionado con ese término, son plantas que literalmente viven, son plantas que viven sobre otras plantas, ¿no? De ahí el nombre en griego epi, que significa sobre, y fitón, que es planta, ¿no? Entonces, como las que encontramos muchas veces en los troncos de los árboles. Exactamente. ¿No? De repente encontramos ahí algunas monsteras, algunos helechos. Así es, y es muy interesante que incluso algunas están también adaptadas a vivir en condiciones de carencias hídricas, por ejemplo, que pueden vivir incluso en cables. No sé si alguien ha visto en cables cubiertos de bromelias, ¿no? Entonces, lo que hemos estado encontrando en estos bosques es que tenemos una gran riqueza de plantas epífitas que es típico de los bosques mesófilos de montaña donde nos encontramos, en esta franja altitudinal donde se encuentra Jalapa. Entonces, no es de extrañar que en los bosques urbanos todavía se encuentren estas plantas epífitas, pero algo curioso que hemos notado es que las plantas que tenemos aquí son aquellas que están adaptadas a esas condiciones de perturbación y algunas otras que son un poco más sensibles a los cambios ambientales que provocamos como humanos en los bosques. Por ejemplo, la desecación de los bosques. Hemos colocado sensores de humedad y de temperatura en los bosques de la ciudad y hemos notado que algunos que están al interior de las ciudades, como puede ser el Parque Natura o el Parque Macuiltepetl, son más cálidos, son más calientes en comparación con los que están en las periferias, como por ejemplo el Parque Clavijero, que está frente al Jardín Botánico, o bien otros parques periurbanos. Entonces, ese aumento de temperatura provocado por las islas de calor en las ciudades afectan, nosotros lo percibimos, ¿no? Lo percibimos a través del calor, pero las plantas de igual forma lo están sintiendo, de tal forma que las especies que originalmente se encontraban en los bosques mesófilos, pues originales, valga la redundancia, entonces han desaparecido de los bosques urbanos y son reemplazadas por esas otras que toleran esas condiciones de estrés. La adaptación, como dicen, adaptarte o morir, ¿no? La sobrevivencia que estamos viviendo con estos también cambios de temperaturas en Jalapa. Pues hemos pasado también por cambios de temperaturas bastante fuertes y la falta de agua. Por ello es importante reflexionar y cuidar nuestros bosques urbanos en las áreas verdes, evitando tirar la basura, evitando cortar también estas plantas que muchas veces vemos, nos gustan y podemos querernoslas llevar, etcétera. Finalmente, estos camellones, parques,
áreas naturales protegidas están cumpliendo una gran función dentro de la ciudad. Sin duda, parte de nuestro proyecto estamos también tratando de entender cuáles son esos servicios ambientales y de forma preliminar, porque son datos que aún no concluimos, hemos estado viendo que en promedio los bosques de la ciudad están capturando alrededor de 200 toneladas por hectárea, lo cual es un número que nos impresiona mucho porque son números que se pueden comparar con otros bosques en otros lugares con mayor diversidad o con mayor extensión. Entonces, pero ¿por qué esto? Porque aún conservamos en estos bosques árboles como por ejemplo los encinos, que son árboles típicos de los bosques mesófilos de montaña, con lento crecimiento, que tienen la capacidad de retener mucho carbono y todavía es posible encontrarlos aquí. Respecto a la temperatura, hemos encontrado esto que les menciono, ¿no? que están, los bosques periurbanos están manteniendo las temperaturas un poco más frescas en comparación con los bosques del interior de la ciudad. Y bueno, sí, es muy interesante esta relación del microclima con las plantas que están viviendo en estos sitios. Y otro tema también es la calidad del aire, ¿no es así, doctor? Porque sabemos también que, bueno, pues dentro de estos servicios ambientales es una gran labor, o bueno, una gran aportación la que tiene un ecosistema arbolado para la calidad del aire, además de la temperatura y el agua. Sí, sin duda, como bien presentaba el ingeniero, las cantidades de oxígeno que se generan por árbol son muy importantes y son vitales, obviamente, para nuestra existencia, para nuestra sociedad. Y pues sí, definitivamente Jalapa es privilegiada por esto, porque somos una ciudad verde y porque tenemos, en comparación con otras ciudades, muchos espacios todavía con vegetación, algunos están bien conectados, otros están un poco más aislados, pero lo importante es que están en este sitio cumpliendo todos estos servicios ecosistémicos. Pues ahí está, interesantes estos datos de investigación. ¿Dónde podemos conocer más de lo que ustedes están trabajando desde esta Universidad Veracruzana? Y bueno, pues para también conocer, porque seguramente hay personas que además de valorar a los bosques, pues también quieren saber datos técnicos, ¿no? Investigaciones, estudiantes, los mismos investigadores, sus colegas. Sí, así es. Bueno, como bien mencionó, yo me encuentro en el Instituto de Investigaciones Biológicas. Ahí pueden encontrarme. Hemos publicado algunos trabajos relacionados con estos temas, además de algunos alumnos que han estado realizando sus tesis de licenciatura y maestría, y tratamos de difundirlo a través de estos medios, algunos artículos en revistas de divulgación y demás. Pues está muy interesante este tema y bueno, pues nosotros vamos a continuar gracias al doctor César Isidro Carvajal Hernández del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Nosotros continuamos en Veracruz Agropecuario. Bien, y es momento de enlazarnos con nuestra compañera Isela Pacheco hasta el Parque Temático Taquil-Sucut, en el norte del estado, allá en Papantla, Veracruz, para que nos comente, nos dé los detalles de esta gran fiesta de la identidad cultural totonaca que se vive en la Cumbre Tajín 2024. Saludamos a Isela con mucho gusto. Isela, ¿cómo estás? Entre danzantes
y visitantes, es un gusto enorme saludarlos, amigas y amigos de Veracruz Agropecuario. Nos encontramos en esta cobertura especial de Radio Televisión de Veracruz, aquí en Cumbre Tajín 2024, la semilla de la posteridad. Y estamos ahora mismo en el CAE, en el Centro de Artes Indígenas. Este lugar es un vivero, justo donde se siembra una semilla que germina y mantiene viva una tradición. Aquí se preparan a los futuros voladores de Papantla, quienes son jóvenes del Totonacapan, prestos a mantener viva esta tradición milenaria denominada por la UNESCO desde el 2009 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto es de lo mucho que ustedes pueden disfrutar. 5 días de actividades, más de 1000 opciones, imagínense ustedes, música, gastronomía, artesanía y una gran diversión. De 10 de la mañana a 4 de la tarde pueden entrar de manera gratuita, de las 4 en adelante cumplen una pequeña cuota y eso les permite estar en el nicho de la música, en donde hay un gran elenco que ustedes podrán conocer si visitan las redes de cumbretajín.com. Muchas gracias, saludos al estudio y que tengan una excelente jornada en este Día Internacional de los Bosques. Hola amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos aquí en lo que es la Reserva Ecológica La Martinica. Me presento, mi nombre es Alejandro López Atilano y represento a la Asociación Civil IGEA México. Y bueno, pues hoy les quiero hablar de algo bien, pero bien interesante que sucedió aquí en La Martinica, o que sucede aquí en La Martinica. En La Martinica existen 4 manantiales superficiales que son como los que tenemos aquí. Y hemos visto que a partir de este año, a partir del diciembre del 2017, pues han ido disminuyendo su cantidad de agua. Y bueno, nos empezamos a preguntar por qué sucedía eso, si es la época de deshielo de los grandes montañas, como es el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, y tenían que estar llenos estos manantiales. Investigamos y pues lo único que hizo esta investigación que nos surgieran más dudas. Preguntando con las personas que ya llevan viviendo aquí 60, 70 años y que conocen la Martinica, nos mencionan que esos manantiales nunca se habían secado, que en el 2018 es el primer año que sucede esto. Y bueno, pues una de las hipótesis que tenemos como asociación pues es que se están secando debido al calentamiento global, debido a que pues el año 2017 no hubo una helada en el Cofre de Perote y debido a eso pues no hay un deshielo de este material y que forma los ríos y los arroyos que se encuentran en La Martinica. Entonces pues es un llamado a la ciudadanía para que empecemos a reforestar, que creamos en el cambio climático, porque hay personas que les preguntan sobre el cambio climático y mencionan que eso nada más sucede en las partes polares y en las partes del Ecuador. Y pues con este estudio nos estamos dando cuenta de que el cambio climático existe y que existe en nuestra región, que el agua, que es el vital líquido para todas las especies y todos los animales que viven en esta reserva, pues está disminuyendo, se está agotando y pues sin este vital líquido pues la vida de este ecosistema se podría morir o deteriorar. Entonces es un llamado a la ciudadanía a que haga acciones para evitar el cambio climático, como es reforestaciones, evitar plásticos, evitar contaminantes como o usar el carro. Hay muchas acciones que se pueden realizar desde tu casa para evitar el cambio climático y te invitamos a que vengas a conocer estos manantiales y la problemática que afecta los manantiales de la Reserva Ecológica La Martinica. Saludos a Veracruz Agropecuario y muchas gracias por el espacio. Continuamos, amigos, en Veracruz Agropecuario, platicando del Día Internacional de los Bosques, platicando de aves, y usted acaba de presenciar estas aves humanas allá en la Cumbre Tajín, que realmente rescatan esa tradición milenaria de toda esta zona, región centro-norte del estado de Veracruz. Y qué maravilloso es platicar ahora de las aves, porque quiero decirle que dice un dicho que las aves no cantan porque tengan un canto,
cantan porque tienen algo que decirnos, comunicarnos. Recibo con mucho gusto a la doctora Angelina Ruiz Sánchez, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UB. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y se hace usted acompañar del joven biólogo, estudiante, Cuauhtémoc Pérez Vázquez. Muchas Bienvenido. gracias. Y doctora, las aves pues son maravillosas, a mucha gente nos encanta, sobre todo su cantido, pero una pregunta obligada probablemente para usted, ¿qué le dio por estudiar aves? ¿Por qué son importantes? Bueno, ¿por qué me interesan las aves? Principalmente por sus colores y lo vistosas que son. Eso es el primer motivo, que me parecían justo muy fáciles de observar a comparación de otros grupos que nos enseñaban en la facultad, ¿no? Mamíferos, reptiles, anfibios, que por supuesto que también son muy importantes y también son vistosos, pero son más difíciles de ver. Y de ahí justo empiezo con este tema de, aparte de bonitas y llamativas, ¿por qué son importantes? Pues finalmente las aves tienen un montón de funciones ecológicas y a su vez servicios para la humanidad, como pueden ser la polinización, la dispersión de semillas, tenemos también el control de plagas, no nada más de los cultivos, que estamos acostumbrados mucho a escuchar cómo las aves ayudan a los cultivos, en especial en nuestra región a los cafetaleros, para mantener el café, sino también a otras poblaciones de las cuales las aves se alimentan y entonces mantienen estas poblaciones en números controlados. Y la limpieza de los ecosistemas. Tenemos por ahí a nuestro grupo muy querido en el laboratorio de los opilotes, que nos permiten tener unos ecosistemas limpios. Se comen toda la carroña y eso es esencial para no tener enfermedades, tanto para los animales o en el ecosistema natural como para los humanos, ¿no? Y ustedes, sobre todo usted, doctora, encabeza un gran proyecto, Aves Urbanas de Ciudad Neotropical Jalapa. ¿Qué entendemos bajo ese proyecto, biólogo? Pues bueno, cuando nos referimos sobre ciudad neotropical es justamente por esta parte que converge la zona neoártica con los trópicos. Entonces, en esta línea se generan mucha cantidad de especies, es decir, es mucha la diversidad de especies que podemos encontrar aquí. Entonces nosotros tenemos la fortuna de que justo encontrarnos en esta línea y hace que la ciudad sea muy rica en especies. Se cree en los pueblos milenarios que tradicionalmente uno se identifica con algún animal, algún ave. Particularmente usted se identifica con algún ave. Sí, claro. Bueno, creo que tengo una ave favorita, la cual es una muy pequeña, migratoria. En general las aves pequeñas las conocemos como chipes y mi ave favorita, la que estamos viendo en pantalla, es un chipe, por ejemplo, el chipe dorso verde, Setophaga virens, son una cosa increíble, ¿no? No podemos creer que aves tan pequeñas hagan recorridos tan largos. Doctora, ¿cuál es su ave preferida? Mi ave preferida no es de la ciudad, es el chipe rojo, pero finalmente voy en la misma línea que David. Me gustan mucho las aves insectívoras pequeñas y por ahí otras especies que tienen una fortaleza envidiable, impresionante, a pesar de su pequeño tamaño. Y seguramente ustedes deben tener ojo de águila, de buena ave, una buena ave, ¿no? Pero doctora, en Jalapa, que es una ciudad bastante, como ya comentaba el doctor que nos antecedió sobre los bosques urbanos, es una ciudad bastante hermosa por el arbolado que hay, es muy densa la vegetación, obviamente hay muchas aves. ¿Cómo cuántas aves podemos localizar en Jalapa? En Jalapa se tiene un listado ya de un artículo hace algunos años que nos dice que hay 330 especies, 329 y recientemente otra especie agregada, 330 especies. Y es muy interesante esto porque significa más o menos el 30% de las aves que existen. ¿Mosquitero? Sí, en todas las especies que van a ver en su pantalla son de Jalapa. De Jalapa. Sí, y están tomadas por los chicos, los estudiantes del laboratorio. Y sí, entonces tenemos muchísimas, 30% de las especies que hay en el país, que son 1,123 aproximadamente. Y pues es impresionante. De hecho, en nuestros parques urbanos, como la Martinica que acabamos de observar, que es uno de los que tiene las comunidades de aves más sanas, en mejor estado, también el Francisco Javier Clavijero y Natura, el Campus CAD de la universidad,
tienen más de 100 especies, algunos en el orden de 180 especies, al menos registrados dentro de nuestros propios estudios. Y si lo pensamos, es más de, no sé, alrededor de 15% de las especies que hay en todo el país. Así que sí es un buen número. Biólogo, ¿cuál será la razón o el argumento del por qué tenemos tanta diversidad de aves en la ciudad? Pues principalmente se debe a la heterogeneidad ambiental. ¿A qué nos referimos con esto? La ciudad no es igual en todos lados, ¿no? Contamos con cuerpos de agua, contamos con diferentes alturas a lo largo de la ciudad. Jalapa es una ciudad muy, pues se podría decir, que tiene mucha riqueza de aves, y esto es debido a la gran cantidad de espacios verdes que cuentan, ¿no? Ya lo habíamos escuchado con el doctor César. Somos afortunados en tener muchos espacios naturales. Entonces, esto más el gradiente altitudinal donde se encuentra la ciudad, la ubicación geográfica donde se encuentra, este conjunto de componentes es lo que crea la alta diversidad de aves en la ciudad. Entre las hermosuras que vemos, doctora, y que usted nos está presumiendo ahora, pues también a veces de momento encuentra unas para algunas personas que llaman fealdades. Por ejemplo, los tordos o los cuervos, las personas no les aprecian mucho, las chachalacas. ¿A qué se debe que algunas poquitas aves la gente como que les tiene alguna barrera? Pues es muy interesante. Algunas son, pues ya es dentro de nuestro cultura, está dentro de nuestra cultura, cómo asociamos algunas aves a temas negativos, como puede ser la muerte, como puede ser la basura, como puede ser malos presagios, y eso lo traemos de hace muchísimos años, cientos de años a veces. Y en otros casos, el tema justo de tener aves que son muy comunes, que además son como aguerridas, incluso lo llamaríamos, o que parecen muy entrometidas dentro de las, sí, así es, dentro de los espacios urbanos, tienen esa mala fama con la gente, ¿no? Y justo los tordos pueden ser sumamente bonitos en reproducción, especialmente los machos, son muy lucidores con esas colas muy grandes y este color negro iridiscente. Pero los asociamos al robo de comida, ¿no? Sí. La gente casi le roban el sándwich de la mano, sí. Pueden subirse a las mesas cuando la gente está comiendo, y entonces eso les crea una percepción negativa. Sin embargo, justo algo con lo que queremos luchar en el laboratorio es dar a conocer todos estos servicios tan importantes que tienen las aves, y también propiciar condiciones de vegetación que sea vegetación nativa, sí, en buen estado, para que estas especies que tienen estas características de comer, de una dieta muy amplia, que nosotros le llamamos omnívoros, comen un poco de todo, semillas, néctar, frutas y desechos humanos, justo estén controladas, porque todo lo demás es permitido dentro del ambiente y entonces bajan estos números, pero todas tienen una función muy importante, ¿no? ¿Podemos hablar de aves que tengan restricciones? Es decir, ¿tienes prohibido vivir en Jalapa? ¿Por qué algunas aves están aquí y otras que hay para perote no pueden habitar aquí? ¿A qué se debe eso? Pues no sé qué es. Justo tenemos aves que, como lo decía, las aves generalistas y que tienen esta capacidad de adaptarse a cambios. Sí. No recuerdo si hablaban ahora en el video de Martinica, sí, del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aves que tienen esa capacidad de especies, que tienen la capacidad de soportar temperaturas más altas, que a lo mejor nosotros como humanos no lo percibimos, pero en realidad yo creo que sí, ¿no? Los que tenemos ya muchos años viviendo en la zona, sí estamos viendo ese cambio año con año. Y así como los humanos, estas aves son capaces de resistir. Y también son capaces de resistir, como lo decía el doctor César, por ejemplo, las epífitas a mayor sequedad en el ambiente. Igual hay aves que tienen esa capacidad. Y nosotros le llamamos un poco como plasticidad de la adaptación. Y hay otras aves que están muy restringidas, que su genética no les permite esta adaptación. Entonces esas quedan pues relegadas, digamos, a las condiciones de bosque conservado. Y es difícil observarlas dentro de la ciudad, porque tienen quizá esta menor habilidad de competir con otros por el alimento, de soportar sequías, de soportar alta temperatura, etcétera. Pues ustedes ambos se ven muy apasionados por las aves y pues obviamente, ¿usted cuántos años lleva trabajando aves, doctora? Yo creo que más de 20. Sí. Ya se las conoce prácticamente en su idioma, en su comportamiento. Cuando se hablaba
un poco de los cuervos, los tordos que llamamos, tienen mucha inteligencia porque toman la comida, pan o una tortilla dura, y la llevan a una fuente donde hay agua para meterla en agua, para ablandarla y después comerla. Y cuando tú observas eso, es sabiduría. Pero yo quisiera que ustedes nos platican qué otros estudios se han realizado sobre estas aves y su importancia. Bueno, en el laboratorio solemos hacer estudios y hay un campo muy amplio, ¿no? Podemos estudiar desde aves muy grandes como lo son los opilotes hasta las pequeñitas que andan por ahí en las fotos de los chipes, ¿no? También diferentes ecosistemas acuáticos como manglar, humedales, hasta zonas un poco más áridas, extremosas en cuanto al clima, por ejemplo el matorral xerófilo. Entonces el campo para estudiar las aves es muy amplio y no solo estudiamos las aves, ¿no? Sino también como la parte de cosas relacionadas a ellas. Por ejemplo, podemos hacer estudios de cómo impacta la urbanización a las aves. ¿Qué parásitos existen en las aves? Ya no es directamente con las aves, pero estamos utilizándolas, ¿no? Doctora, estamos viendo en pantalla justo, una chulada de laboratorio. Justo eso iba a hablar. Da la idea ya David de los parásitos de la sangre, y una de las estudiantes, Vanessa Pablo, hizo un estudio muy bonito junto con los datos que fueron tomados por Juan Carlos Pérez. Ellos se dedican a estudiar los parásitos y nos dan los resultados en los que realmente no hay una diferencia de parásitos en la sangre, en las aves, en las zonas urbanas y periurbanas, que fue una sorpresa para nosotros porque realmente esperábamos un mayor parasitismo dentro de la ciudad. Entonces, podremos decir que esto es una buena noticia porque pues, nuestras áreas verdes urbanas jalapeñas le están dando una buena condición a las aves, y entonces este parasitismo es muy similar al de los bosques en los alrededores. Y también tiene mucho que ver con las condiciones de humedad que tiene la región donde estamos. Como los vectores de estas enfermedades o de estos parásitos en la sangre son los mosquitos sabemos que en la ciudad abundan, casi a la par como los tenemos en los bosques en la periferia. Esto no ocurre en otras ciudades que son muy secas y entonces sí están más parasitados en otros sitios, ¿no? Pero pues creo que podremos llamarlo por ahora buenas noticias acerca del parasitismo, y es algo muy interesante porque también nos da una idea de qué potenciales enfermedades pudiéramos tener relacionadas con el humano. Pues es muy interesante este tema. Claro que sí, y todo relacionado, ¿no? Los bosques son el hábitat de las aves, así es que también hay que cuidarlos, porque imagínense. Sí, porque hablamos algo ahorita que dice que hay que cuidarlos, hablamos de algo que se llama fragmentación del hábitat. Y los que nos escuchan quisiéramos comprender cuándo hablamos de fragmentación de un hábitat. Sí, bueno, fragmentación del hábitat, a diferencia de cuando hay, por ejemplo, una pérdida total del hábitat, cuando hay una pérdida es de que no va a haber más vegetación. Y no hay aves. Exacto. Si no hay vegetación, la mayoría de los organismos no va a estar ahí, ¿no? Cuando hablamos de fragmentación es que vamos a dejar pequeños parches o fragmentos de vegetación, pero rodeados de ciudad. Entonces, hay muchas especies, en este caso de aves, que no pueden, que se les dificulta atravesar de un parche al otro, por ejemplo, ¿no? Hay muchos peligros como colisiones con ventanas, depredadores. Entonces, la fragmentación es una de las causas más importantes para la pérdida de la diversidad. Y justo a mí me gustaría hablar de eso con la fragmentación, que tenemos esta idea de que las aves, porque pueden volar, realmente no sufren de los peligros o de la pérdida de este hábitat como otros grupos, ¿no? Un mamífero que no puede volar, una serpiente, una rana, etcétera. Pero las aves también tienen ciertas características, como decía antes, que no les permiten estar en todos lados, aun cuando tengan esa capacidad de volar. Y hay algunas que van a preferir ir volando a través de esa estructura de bosque que prefieren, y no se van a aventurar a cruzar un pastizal o la ciudad, como decía David. Entonces sí es muy importante mantener esta conectividad de la vegetación entre nuestras áreas verdes urbanas, ¿no? Entre nuestros bosques urbanos es muy importante que haya esa conexión, que no sean islas, como decía David, como inmersas en una mancha urbana. Claro, y además, bueno, la población, creo que una de las formas para poder contribuir en la conservación de las aves es también valorarlas, ¿no es así? Es decir, y bueno, pues cuéntanos también un poquito de qué recomiendan ustedes a la población para cuidar a las aves. Bueno,
como ya lo mencionaste, no podemos cuidar algo que no sabemos que hay, ¿no? Entonces nosotros los invitamos a salir, sea asomarse por la ventana para ver qué aves están cerca de donde viven en la ciudad. Ya lo mencionamos, la ciudad es muy rica en aves, sí. Tiene el 30% de todas las aves de México en una sola ciudad, ¿no? Entonces los invitamos a salir, a observar aves, a tomar anotaciones, y todo esto ayuda a algo que lo conocemos como ciencia ciudadana. Todos los datos que ellos puedan recabar se pueden subir a plataformas digitales como es eBird, y estos son datos que se van a ir a una base que nosotros podemos tomar para hacer diferentes estudios, ¿no? Entonces, es una parte muy importante, ayudan directamente a la investigación sobre aves, a cuidarlas, y bueno, a lo mejor una manera más, no tan directa, podría ser pues cuidando los espacios verdes que hay en la ciudad. Ya mencionamos muchas veces que somos privilegiados, tenemos muchas áreas verdes urbanas, entonces salir, tener respeto por esas zonas que compartimos con otros seres vivos. Y además, bueno, valorarlas, porque muchos somos privilegiados, ingeniero, y bueno, pues ustedes seguramente también en algún momento de despertarnos con las aves. Muchas veces son nuestros despertadores, son muy puntuales también, muy temprano ya empezamos a escucharlas, y bueno, es una forma también de irlas valorando, escuchar, poner atención a los sonidos, observarlas. Hay observaciones de aves, a propósito, aunque no es una zona urbana, pero viene también la observación de aves en La Mancha, una zona muy cercana aquí de Jalapa. Pero bueno, asistir también a estos recorridos también que hacen muchos biólogos también de observación de aves aquí en los parques urbanos de Jalapa. Y entonces, doctora y biólogo, para las personas que quieran contactar con ustedes por su asesoría, por sus estudios, aportación a los estudios, ¿cómo contactarles? Pues lo mejor sería a través de la página de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Biología, que es donde estamos nosotros, donde está el Laboratorio de Ornitología, y pues está mi correo también, angruiz@ub.mx, para quien quisiera conocer un poco más de las aves, o incluso si está interesado en aprender de la observación, creo que es un buen momento. Doctora Angelina Ruiz Sánchez y biólogo Cuauhtémoc Pérez Vázquez, les felicitamos por su pasión, sobre todo por compartirnos su experiencia, contagiarnos de lo que ya saben de las aves. Y qué bueno que muchas personas que nos escuchan, Héctor, se sumen a esta valiosa tarea que ustedes están haciendo. Son algo así ustedes como los apóstoles de las aves. Les agradecemos mucho por eso. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias aprovechando los últimos minutos, también mandar saludos a nuestra audiencia. Se comunicaron con nosotros Blanca Elizabeth Cortina, Julio, que felicita al doctor César y al equipo de trabajo que desarrolla este proyecto. Pues ahí están los saludos. Y también Oscar Sandoval Márquez manda saludos. Pues esos son los saludos que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Nosotros buenas noches. Pedimos buenas noches.